Clare sentía que se estaba quedando dormida. Como una madre cariñosa, el calor del automóvil, en el que el conductor había encendido la calefacción, la acunaba suavemente. La conducción tranquila y la música que salía de la radio contribuían a su somnolencia. Las líneas de las canciones se interrumpían periódicamente con interferencias siseantes. Cuanto más se adentraba el coche en el campo, más a menudo el radio crujía y tosía. A pesar de que la cansada Clare estaba a punto de quedarse dormida, tenía un mal presentimiento. Pensaba en cómo había permitido que esto sucediera. ¿Cómo se las había arreglado para meterse en tantos problemas? ¿Y qué pasaría ahora con ella y su hijo? No tenía respuestas. Su pesadilla prolongada había comenzado hace mucho tiempo. Probablemente justo después de la boda de Clare y John. Los jóvenes se conocieron cuando Clare era una diseñadora de interiores principiante. Ella acababa de conseguir un trabajo en una empresa y no le confiaban grandes proyectos. John necesitaba un diseño para su nueva casa, acababa de construirla, pero estaba vacía por dentro. A John le gustaban las cosas bonitas. Especialmente, le gustaba poseer objetos valiosos y originales, pinturas, esculturas, antigüedades. El hombre acudió a su empresa y vio a Clare por primera vez. Todo fue como en una película ridícula. Clare corría a una reunión con sus jefes, absorta en unos papeles. Chocó con John y los papeles se elevaron y esparcieron a su alrededor, como enormes copos de nieve. Clare casi se cae, torciendo su delgado tacón. Pero unas fuertes manos masculinas la atraparon a tiempo, manteniéndola en posición vertical. Oh, perdón, por favor. Las mejillas de Clare se sonrojaron de vergüenza. Y se sonrojaron aún más cuando notó al atractivo castaño con el que había chocado accidentalmente. El hombre aún la sostenía por los hombros, presionándola contra su pecho. Estaba demasiado cerca, Clare incluso pudo percibir el aroma de la loción para después de afeitarse y el caro perfume. El desconocido olía a madera y mar. Después de ese encuentro, John no pudo sacarse de la cabeza a esa encantadora chica. Clare era la encarnación de la inocencia, de la ingenuidad, desde su apariencia hasta su comportamiento. Sus ojos azules eran grandes y redondos. Parecían estar siempre abiertos de par en par, mirando al mundo con asombro constante y esperando un milagro. Su cabello era claro, como la miel blanca de acacia, y su piel era suave. Él pidió que fuera ella quien se encargara de su casa. No consideró a nadie más experimentado. Clare se sintió halagada por tanta confianza y se puso a trabajar con entusiasmo. John empezó a cortejarla, y era muy bueno en ello. Atenciones, palabras bonitas, flores. Para Clare, una ex estudiante, esta relación era la primera. Saber que él era el primer hombre en su vida hacía feliz a John. A menudo bromeaba. Qué bueno que seas tan inexperta. Puedo moldearte a mi manera, hacerte perfecta, como si fueras un trozo de arcilla en mis manos. Sin embargo, tal vez no estaba bromeando. Solo que Clare, encantada, no percibía nada malo en sus palabras, las consideraba románticas. Más tarde, John le entregó un juego de llaves de la casa y le dijo: «Quiero que hagas una casa en la que te sientas feliz de vivir». «¿Qué quieres decir?», exclamó Clare, batiendo sus pestañas. «Quiero que vivas en ella conmigo», declaró John. Pronto se casaron. Fue entonces cuando todo comenzó a ir cuesta abajo. Clare sabía que los hombres cambiaban después del matrimonio y estaba preparada para eso. Por ejemplo, que Mitch dejara sus calcetines por toda la casa o los platos sucios en el fregadero.
Sin embargo, John empezó a mostrar comportamientos más excéntricos. Primero, insistió en que Clare debía olvidarse de su trabajo. Ahora estás casada. El único lugar donde tus manos deben crear comodidad es en nuestro hogar, decía él. Probablemente, Clare debería haber sospechado algo entonces. Pero Meg siempre hablaba de manera conmovedora, mientras besaba suavemente los dedos de su esposa. Parecía que así se preocupaba por ella, en lugar de intentar controlarla. Sin embargo, con el tiempo, se hizo más evidente. John comenzó a sentir celos de Clare hacia todos, desde el mensajero hasta un transeúnte que le preguntaba por direcciones. Siempre encontraba una excusa para acusarla de algo, y en casa comenzaban las peleas. Sin embargo, John la inundaba de acusaciones tan dulcemente que Clare se sentía culpable e incluso se disculpaba, y él la perdonaba generosamente, abrazándola y besándola. También hubo cambios en el dormitorio. Antes del matrimonio, John era tierno y atento, pero después de casarse, se reveló una faceta autoritaria que Clare ni siquiera conocía. Se volvió rudo, a veces intencionalmente le causaba dolor a Clare. Y si ella se resistía, él solo se encendía más. Más tarde, John decidió que Clare común y corriente era aburrida. Un día llegó y arrojó frente a ella un montón de disfraces, pantalones de látex, tops cortos, medias de red. Él mismo elegía su atuendo cada día. Hoy John quería una sirvienta, mañana una enfermera. Luego soñaba con una maestra o una mujer con uniforme de policía. Clare no podía negarse. Mal humor, falta de sueño, dolor abdominal o migrañas no debían empañar una noche de pasión. ¿Hace falta decir que a Clare no le gustaba nada de esto? Aunque podía ponerse un disfraz, como si se tratara de una piel ajena, lo que John hacía con ella la obligaba a encerrarse en el baño y llorar. Cuando Clare, sonrojada y tartamudeando, intentó hablar con sus amigas, ellas se burlaron de ella. Clare, ¿te estás quejando o presumiendo? Tu marido te desea, ¿qué problema tan grande? Bufó Mali. Tienen romance todas las noches, y yo con mi Vladik solo tengo 5 minutos en la posición del sándwich, a oscuras y bajo la manta. Eso es todo el amor. Disfrútalo, tonta, mientras dure la pasión. Luego extrañarás todo esto. Clare decidió creer a sus amigas más experimentadas. Además, le resultaba más fácil creer en algo bueno. Sin embargo, después John empezó a tener grandes problemas en el trabajo. Entonces, comenzó la peor pesadilla en la vida de Clare. John llegaba a casa tan enojado como un demonio, a menudo borracho. Inmediatamente llamaba a su esposa, la empujaba contra la pared, la besaba brutalmente, a veces incluso usando los dientes. Para alguien, esta escena podría parecer apasionada, pero solo era buena para las páginas de una novela barata. Experimentarlo en la vida real era aterrador. Clare lloraba, intentaba hablar con su marido, detenerlo, pero él no la escuchaba. Rasgaba su ropa, la sujetaba las manos, le ahogaba los sollozos con sus labios. Si por la mañana su cuerpo tenía moretones, John, sin avergonzarse, los admiraba como si fueran una pintura. Besaba las marcas en su piel, diciendo algo como: «Lo siento, mi amor. Te amo tanto que no puedo contener mi pasión. Sabes que todo es por tu belleza. Dios, qué hermosa eres». Su marido no le permitía salir de casa sin su permiso. Le instaló en el teléfono y en el coche una aplicación que permitía rastrear su ubicación. John la llamaba en cuanto Clare se iba a algún lugar. Le hacía preguntas, le exigía que regresara a una hora determinada y, Dios no lo quiera, si se retrasaba.
Una vez, Clare se quedó hasta tarde con sus amigas en el cumpleaños de Leslie. John estaba furioso, pero no dijo ni hizo nada. Clare estaba feliz. Pero apenas se despertó, se dio cuenta de que estaba encerrada. No podía encontrar sus llaves, que solía guardar en su bolso. Sospechando lo peor, buscó su pasaporte, pero tampoco estaba. Cuando John volvió a casa, ella le exigió una explicación. «Me has encerrado», gritaba Clare. «No soy tu propiedad, John. Detén esto. Eres mi esposa», gritó él en respuesta. «Así que harás lo que yo diga. Si no hubieras roto las reglas, no habría tenido que castigarte. Entonces, ¿debería dejar de ser tu esposa?», le espetó ella. Esa noche, John estaba especialmente enojado y una semana después llegó a casa y declaró: «Necesito un hijo, estás obligada a quedar embarazada». Resultó que a su maridito le esperaban cargos por fraudes empresariales. El abogado dijo que, si Clyde estaba embarazada, la condena podría ser condicional y el castigo más leve. Clyde estaba horrorizada, ya llevaba tiempo pensando en cómo escapar de John. ¿Y ahora un hijo? No quería un hijo de ese hombre, pero ¿quién le preguntaba? Un mes después, Clyde se dio cuenta de que John había logrado su objetivo. La prueba mostró 2 líneas. En el alma de Clyde hervían sentimientos encontrados. Siempre había querido ser madre, pero no en esas condiciones. Soñaba con una familia feliz, igual a la que tenían sus padres. El hijo no salvó a John de la cárcel, sus delitos eran demasiado graves, el hombre fue condenado a 7 años. Solo entonces Clyde pudo respirar libremente, decidió que todo había terminado. La mujer pudo dar a luz a su hijo en paz. Gracias a la condena de John, rompió el matrimonio con él unilateralmente. Clyde se mudó de la lujosa casa, que se había convertido en una jaula dorada para ella. Rentó un apartamento para ella y Stefan, trabajaba como diseñadora de forma remota, a veces reuniéndose con clientes en una cafetería acogedora. No pensaba en nuevas relaciones. Aprendida por la amarga experiencia, no quería dejar entrar a los hombres en su vida. Sin embargo, el cuento de hadas no duró mucho. Un día, una amiga la llamó con terribles noticias. «Stefan, he descubierto algo. Mi vecina trabaja como cocinera en la cárcel». «Bueno, ya lo sabes. Resulta que van a liberar a tu John en libertad condicional. Debe volver en unos meses. Sé que tiene una orden judicial, pero por si acaso aparece. O si lo encuentras por ahí, para que no te asustes». Clyde sintió como su corazón se detenía y sus dedos se enfriaban. «Gracias por avisarme», susurró. Al principio, la mujer decidió que John no los buscaría. ¿Para qué la querría? Habían pasado muchos años. Pero entonces, de repente, llegó una carta a su nueva dirección, el remitente era la colonia penitenciaria. Los dedos de la mujer temblaban al abrir el sobre. Dentro había un breve mensaje, escrito con la familiar caligrafía que se asemejaba a un electrocardiograma: «Hasta pronto, mi amor. Te extraño a ti y a nuestro hijo». Al final, John dibujó un corazón. Clyde lo miraba, sintiendo cómo las náuseas subían a su garganta. Rompió la carta y la tiró a la basura. Fue entonces cuando entendió que tenía que huir. ¿Pero a dónde? La idea vino de repente. El único lugar del que John no sabía era la casita en un pueblo olvidado por Dios. No le había contado sobre ese lugar a su rico prometido, porque le daba vergüenza que corría por las noches al baño exterior, cuidaba las cabras y limpiaba tras las vacas.
La casa llevaba mucho tiempo deshabitada. Antes, sus padres iban allí en verano, pero luego dejaron este mundo pecador. Ambos murieron por una enfermedad, un virus con el que no pudieron luchar. Claire también podría haber estado en riesgo, pero sus padres le prohibieron regresar a casa desde la universidad. Hemos cogido un resfriado, tal vez una gripe, dijo despreocupadamente su madre por teléfono. Así que, quédate un tiempo con tus amigos. Lamentablemente, no era gripe. La próxima vez que Claire fue al apartamento de sus padres, fue para enterrarlos. Desde entonces, nadie había estado en Stonington. Y ahora, ella volvía a conducir por esa carretera familiar y al mismo tiempo extraña. El coche negro frenó bruscamente, haciendo que la pasajera se tambaleara. «Oh», exhaló Claire, parpadeando y mirando a su alrededor sorprendida. Ese final del viaje la ayudó a escapar de sus pensamientos oscuros. Resultó que, mientras estaba consumida por sus reflexiones sobre el futuro con su hijo, el taxista ya había logrado atravesar las calles nevadas hasta la casa. «Bueno, hemos llegado», informó alegremente el conductor. «Pueblo de Stonington. ¿Qué suerte tiene?». Claire se sobresaltó y miró a su hijo. El niño, de 4 años, estaba sentado tranquilamente en el asiento infantil. Durante todo el camino, el niño había estado abrazando un peluche en forma de monstruo azul con una amplia sonrisa y un solo ojo redondo. El peluche parecía amigable y al niño le encantaba. Claire recordaba lo sorprendida que estaba con la elección de su hijo. Después de todo, en su infancia, los osos, cachorros e hipopótamos lindos eran los preferidos. ¿Y ahora qué? Cada juguete era más aterrador que el otro. Claire, asegurándose de que su hijo estaba bien y todavía a su lado, miró a su alrededor. Al ver una parada de autobús y una tienda con el letrero Selden, frunció el ceño. «Pedí que nos llevaras a la calle», señaló. «Estamos al principio del pueblo». «No voy a seguir adelante», negó con la cabeza el taxista, tamborileando con los dedos en el volante. «Mira, las carreteras no están despejadas, los montones de nieve son enormes. Me quedaré atascado, ¿quién me va a sacar?». «¿Tú?». «Además, según el navegador, no está tan lejos, llegarás caminando». «Pero tengo bolsas y un niño», protestó Claire. «Y además hace frío. Con cada segundo hace más frío». «Lo siento, pero no puedo ir hasta allí. Mi coche no lo soportará», insistió el taxista. «Pagaré más», dijo Claire entre dientes. «¿Cuánto necesitas?». Ya le había prometido al taxista una gran suma de dinero. Pocos conductores que esperaban pasajeros en la parada de autobuses interurbanos aceptaban ir tan lejos. Sin embargo, no logró sobornar al hombre. Él vaciló un poco, tamborileó con los dedos en el volante, pero volvió a sacudir la cabeza. «No, señora, no iré. Ya lo he hecho antes. Me pagarás más, pero luego tendré que gastar mucho dinero en arreglar el coche». Claire intentó seguir discutiendo, pero fue en vano. Maldiciendo, se inclinó hacia adelante para liberar a su hijo del cinturón de seguridad. «¿Vamos a salir, mamá?», preguntó el niño, permitiendo que le pusiera el gorro y los guantes. «Sí, cariño. Vamos a dar un paseo. Mira lo bonito que es aquí», sonrió la mujer. El taxista ayudó a los pasajeros a sacar las bolsas del maletero. Se notaba que se sentía incómodo dejándolos, pero finalmente se sentó al volante y se fue de vuelta a la ciudad. Stefan,
que estaba cansado de estar sentado en el coche, se zambulló inmediatamente en uno de los montones de nieve. Luego lanzó su peluche, permitiendo que también cayera en la nieve. ¡Cuánta nieve, mamá! ¡Es genial!, exclamó el niño con alegría. Clyde sonrió con ternura y luego comenzó a calcular cómo sería más conveniente llevar la maleta y las bolsas. En ese momento, escuchó una pelea. Alguien estaba discutiendo en la tienda rural. Una mujer vendedora reprendía a su cliente. No me importa que tengas dinero. ¿Cómo sé de dónde lo sacaste? Puede que lo hayas robado. Eso sería típico de tu gente. Y además, la última vez que viniste me desapareció una botella. Pero si ni siquiera bebo, protestó el hombre. Sí, claro, cómo no. No te voy a atender, vete. Después de la pelea, salió del negocio un hombre barbudo como si lo hubieran quemado. Estaba sombrío, mirando hacia abajo con la cabeza gacha. Clyde notó lo rojas que estaban sus mejillas. El desconocido llevaba puesta ropa desaliñada y sucia, aunque para los estándares del pueblo eso probablemente era normal. ¿Acaso los locales que trabajaban con tractores y cerdos vestían chaquetas de marca? Sin embargo, cuando Clyde miró más de cerca, se dio cuenta de que los guantes del hombre estaban desgastados. Y en lugar de un abrigo grueso llevaba varias capas delgadas y un ligero impermeable que apenas lo protegería del viento. En ese momento, Stefan hizo una gran bola de nieve y se la lanzó a su mamá. Aunque el niño no tenía muy buena puntería, la bola de nieve golpeó directamente al hombre pasajero, que se sorprendió al no esperar el ataque. «Oh, perdón», exclamó Clyde, apresurándose hacia el hombre para ayudarlo a sacudirse la nieve. Sí, está bien, no pasa nada, se apartó él. Stefan también corrió hacia la víctima de su ataque, sonriendo inocentemente. Hola. ¿No tienes frío? Tu chaqueta no está abrochada. Mamá dice que en invierno hay que abrocharse todos los botones y llevar gorro, dijo el niño. En ese momento, Clyde se sintió avergonzada. Regañó al niño, temiendo que sus palabras pudieran herir al desconocido. Ahora entendía que el anciano no era un campesino común, sino probablemente alguien sin hogar. Sin embargo, el hombre le devolvió una sonrisa cálida. Tu mamá tiene razón en todo lo que dice, asintió él. Asegúrate de escucharla siempre. Estaba a punto de seguir su camino, pero luego echó un vistazo al pesado bolso de Clyde. El hombre se balanceó de un pie a otro, miró sus manos sucias, sus guantes agujereados, los metió en el bolsillo como avergonzado. Dio unos pasos más hacia adelante, pero luego se detuvo bruscamente y se volvió hacia la madre y el hijo. ¿Necesitan ayuda tal vez?, preguntó. Clyde no tuvo tiempo de responder antes de que Stefan interviniera de nuevo. Sus mejillas estaban rojas por el frío, pero estaba alegre y enérgico. Estamos buscando la casa con el conejo en el techo, anunció el niño con alegría. Esa es donde vivía mamá cuando era pequeña. Y ahora estamos de viaje con ella. Clyde acarició la cabeza de su hijo, incapaz de contener una sonrisa. La franqueza infantil era una cualidad que el niño había heredado de ella. A veces, Clyde encontraba encantadora la sensibilidad de su hijo, pero otras veces, incluso le causaba temor. Después de todo, sabía que había suficientes personas malintencionadas en el mundo que podrían aprovechar la ingenuidad de un niño, y eso lo sabía con certeza. Fue por eso que habían huido de esa persona. Si no les molesta, aceptó Clyde. El desconocido pareció alegrarse de su confianza. Se apresuró, se acercó a las bolsas y las levantó vigorosamente de la nieve.
También tomaré algo, lo detuvo Claire. No, no hace falta. ¿Cómo puedo permitir que una mujer y un niño carguen cosas pesadas?, murmuró el hombre. Muéstreme el camino hacia su conejo. Tomando la mano de su hijo, que estaba envuelta en un suave guante, Claire siguió por un estrecho sendero. El niño observaba con interés los bancos cubiertos de nieve, las diversas vallas y las puertas pequeñas. Especialmente impresionantes eran las casas con ventanas talladas y veletas en los techos. Parecía que los vecinos de Stonington competían entre sí por tener la veleta más extravagante. Había gallos, gatos negros, ángeles con flautas e incluso brujas en escobas. Mientras el niño miraba a su alrededor, girando la cabeza como una veleta en clima ventoso, el hombre y Claire entablaron conversación. Claire admitió que había vivido en el pueblo antes. El hombre, por su parte, reveló que se había establecido allí no hace mucho. No tengo nada que ocultar, dijo él. De todos modos, en el pueblo todos saben todo sobre todos, no se puede esconder nada. A veces es mejor contar la verdad uno mismo, en lugar de dejar que alguien más la cuente de manera adornada. Vivo en una parcela cerca del cementerio. Hay una casa vieja allí. Solían usarla los cazadores, dicen. Luego la escoria local rompió las ventanas, arrancó las puertas, el pueblo sacó todo lo que les gustaba, muebles, cosas. Quedaron solo las paredes, y eso es mucho para un vagabundo. ¿Cómo terminaste en la calle?, preguntó Claire, incapaz de contener su curiosidad. Sí, como suele pasar, querida. Tenía una familia, no me faltaba nada. Pero luego los perdí a todos, cada uno de ellos. Empecé a beber de tristeza, perdí mi trabajo y comencé a hundirme en el fondo. Entonces vino mi mejor amigo. Bueno, en ese entonces pensé que era mi amigo. Me pasó unos papeles, dijo, firma esto, te ayudaré con dinero, punto. Resulta que le arrendé mi departamento estando borracho. Él mismo se metió en graves problemas, los cobradores venían a verlo como si fuera su casa. Entonces decidió traicionarme. Estos cobradores empezaron a perseguirme hasta el alma, me echaron del departamento. El hombre se quedó en silencio, como si estuviera pensando si contar el final de la historia. Miró a su compañera y finalmente se decidió. Entonces fui al cementerio de mi esposa, no tenía a dónde ir, me quedé dormido desnudo en el suelo. Pensé que moriría y ya está. Fue entonces cuando empezó a helar. Al principio tenía frío, pero luego empecé a quedarme dormido y me sentí tan bien en un momento, tan cálido, contaba. Y créelo o no, en el sueño vi a mi esposa. Íbamos en tren a algún lugar, a una aldea, como si fuera. Ella miraba por la ventana, como siempre, apoyando la mejilla en el puño. La llamé, se volvió hacia mí con una mirada melancólica, me culpaba. Tú, dijo, Charlie, ¿por qué empezaste a beber? Encogí los hombros, avergonzado como un escolar. Y ella empezó a regañarme aún más. Dijo, ponte en orden. Compórtate de tal manera que no tenga que avergonzarme de ti. Y luego miró por la ventana, suspiró y me ordenó que saliera. Yo también miré, pero no vi nada, como si la ventana se hubiera empañado. Le dije, ¿dónde saldré? Aún no hemos llegado. Ella insistió en que tenía que salir, ya estaba enojada. Bueno, salí. Pero en la estación hacía frío, quise volver pero el tren se fue. Entonces me desperté. Tenía frío, los dientes me castañeteaban. Me di cuenta de que casi me voy al más allá, pero mi amada me salvó. Desde entonces, no he bebido en absoluto.
Me comporto como mi Katniss me dijo, con prudencia. Pero no me apuro hacia ella, o volverá a fruncir el ceño y a regañarme. El hombre sonrió y miró al cielo. El corazón de Claire se estremeció, bajó las pestañas para evitar derramar una lágrima. Le dio lástima el hombre sin hogar, especialmente por cómo la gente lo trataba. Ella sabía que las apariencias no significaban nada. Claire tenía un esposo muy guapo que olía a colonia, pero resultó ser una persona corrupta. Charlie, su nuevo conocido, irradiaba bondad, pero la gente solo veía su ropa sucia. El grupo se acercó a la casa número 9 en la calle. En el techo de la casa había una gran capa de nieve, pero debajo de ella todavía se asomaba una veleta en forma de conejo. Stefan dio un saltito en su lugar, miró a su mamá y señaló hacia la casa. «Mamá, ahí está. Esa es la casa con el conejito de la que me contaste», exclamó el niño, emocionado. «Yo fui el primero en verlo». «¡Qué observador eres!», aprobó el hombre. El patio, que nadie había limpiado desde el comienzo de las nevadas, estaba literalmente sepultado bajo la nieve. Cuando Claire abrió la puerta, descubrió que los montones de nieve llegaban hasta el pecho de Stefan. ¡Qué genial!, exclamó emocionado el niño. Nunca había visto tanta nieve. Claire no compartía su entusiasmo. Con pesar en el corazón, pensó en todo lo que tendría que hacer. Recordar cómo calentar la casa, cocinar en la estufa, abrir un camino hacia el baño exterior, barrer el polvo, desalojar a las arañas que seguramente se habían instalado con los nuevos inquilinos. Sí, genial, murmuró Claire involuntariamente, mirando las paredes oscurecidas. Espero que no haya moho al menos. El hombre también observó la casa, que les devolvía la mirada con ventanas oscuras. Bueno, algo, es una casa, dijo el desconocido pensativo y con tristeza. Claire se sintió desconcertada y lo miró de reojo. Empezó a rebuscar en su mochila, sacó la cartera y unas cuantas monedas. Se las tendió al hombre. Aquí tiene, gracias. Nos ha ayudado mucho. Le sonrió. Pero el anciano metió las manos en los bolsillos sin tocar el dinero. No necesito su dinero, dijo sacudiendo la cabeza, mirando a Claire severa e incluso un poco ofendido desde debajo de sus cejas espesas. Ayudé de corazón. Y no pido limosna. Claire se sintió aún más incómoda, incluso decepcionada. Aplastó el dinero, lo metió torpemente de nuevo en la cartera. Lo siento, dijo ella. La mirada del hombre se suavizó, se dio cuenta de que se había excedido. No, perdóneme usted, se rascó la barba, enredando los dedos en su cabello enmarañado. Me pasé. Solo que la gente local me trata como a un perro callejero. Me miran de reojo, como si estuvieran esperando a que robe el último pedazo de pan de ellos. Incluso la vendedora me acusó de robar vodka. El hombre suspiró profundamente y luego miró a Claire a los ojos. Los del anciano eran tristes, de un azul claro como acuarela diluida. No escuche lo que la gente dice de mí, le pidió con esperanza. No pido limosna, solo gano mi sustento con mi trabajo. Claire, sin saber qué decir, asintió desconcertada con la cabeza. Mientras tanto, el hombre, recogiendo de nuevo sus maletas, abrió paso hacia la puerta con su cuerpo. Allí limpió un pequeño espacio de nieve y colocó sus pertenencias. Bueno, eso es todo. Que les vaya bien, dijo suavemente, sonriendo y agitando la mano en despedida. Salió por la puerta, se inclinó hacia adelante para protegerse del viento.
Clyde se dio cuenta de que no podía simplemente dejarlo así. Se lamió los labios resecos por el viento y luego exhaló. Espere. Si no acepta dinero, ¿qué tal si se queda a comer con nosotros? Solo somos dos y estar aquí es aburrido y un poco aterrador. Traje comida suficiente para los primeros días. Clyde sonrió tímidamente. Stefan, al escuchar a su madre, también intervino. Quédese, tío Charlie. Traje mis juguetes, le mostraré. Declaró el niño, viendo en el hombre a un nuevo amigo. Incluso tengo un huevo de dinosaurio. Lo pondremos en agua y de allí saldrá un dinosaurio. Aunque aún no sé cuál. Quiero un tiranosaurio para mí. Charlie se quedó perplejo por un momento, luego se iluminó con una sonrisa. Sus ojos azules brillaron con lágrimas, asintió con la cabeza. Bueno, ¿cómo resistirse a un huevo de dinosaurio aquí? Murmuró. Clyde rápidamente sacudió el polvo de la mesa del comedor, abrió las cortinas y las ventanas para dejar entrar el aire fresco, dispersando la opresión. Mientras tanto, el tío Charlie observaba con humildad, examinando los juguetes de Stefan. Luego Clyde llamó a todos a la mesa. Era evidente que el hombre se sentía incómodo comiendo demasiado, como si temiera sobrepasar a sus anfitriones. Clyde intentaba llenar discretamente su plato con comida. Hacia la tarde, a Clyde se le ocurrió una nueva idea. Tío Charlie, lo llamó así, como él había indicado que le dijeran, dijiste que estabas dispuesto a trabajar extra, ¿verdad? Tal vez podrías ayudarme. Necesito limpiar la nieve alrededor de la casa, y también podría usar una mano masculina dentro de la casa, no puedo manejarlo sola. No puedo pagar mucho, pero no me sentiré mal. Además, aparte de usted, no tengo más conocidos aquí. El hombre se conmovió por las palabras y la confianza de la joven mujer. Aceptó el trabajo y comenzó a venir todas las mañanas a la casa con la veleta en forma de conejo. Clyde y Charlie se hicieron amigos rápidamente. Stefan adoraba a su nuevo amigo. El niño intentaba ayudarlo a quitar la nieve o llevar leña cortada por el anciano a la casa. Clyde siempre encontraba una excusa para invitar al anciano a desayunar, almorzar o cenar. Sin embargo, Charlie nunca se quedaba mucho tiempo en la casa, siempre se sentía cohibido. Los vecinos rápidamente notaron que Charlie visitaba a los nuevos inquilinos. Alguien reconoció a Clyde, que había madurado, y se apresuró a hacer una visita, enseñarles las costumbres locales. Entre ellos estaba la abuela Cindy. Ella trajo consigo huevos frescos, pasteles, requesón. Deberías haber sido más cuidadosa, Clyde. Se lamentó la anciana. Eres una chica joven, hermosa, ingenua y débil. ¿Qué vas a hacer si ese hombre decide algo? Es un vagabundo, un mendigo. Y nadie sabe de dónde vino. Se ha pegado a nosotros como una mancha en el ojo, buscando trabajo. Otros harían cualquier cosa por una botella, pero él quiere dinero. Clyde apenas contuvo un rodar de ojos. Ya entendía que la principal queja de los lugareños era que el hombre resultó ser decente. Su comportamiento y su apariencia no coincidían, desafiando la comprensión de la gente simple del pueblo. Si Charlie hubiera estado tirado ebrio bajo una cerca, habrían prestado menos atención. Además, no conocían el pasado del tío, así que se lo inventaron ellos mismos. Algunos decían que era un fugitivo de la cárcel. Otros, que era un ladrón y un asesino. Pero nadie pensó en preguntarle sobre su historia. Clyde, sin embargo, confiaba en él. A veces, el tío Charlie incluso le recordaba a su padre, especialmente cuando reía y jugaba con Stefan.
Además, su padre nunca abandonó a nadie en apuros ni se negó a ayudar. Una vez, sus padres incluso acogieron a un viajero desconocido en su casa, a personas a las que ningún vecino abriría la puerta. Así que Claire no podía actuar de otra manera. El tiempo pasaba. Claire, con la ayuda de tío Charlie, empezó a establecerse en la casa como pudo. Siendo diseñadora, empezó a crear confort con lo que tenía a mano. Comenzó por la habitación que solía ser la suya, ahora ocupada por Stefan. A Claire le importaba que su hijo se sintiera cómodo en su nuevo hogar. Claire continuó trabajando, pero ahora en modo en línea. Se sentaba frente a su laptop por las noches, cuando su hijo ya dormía. Por supuesto, Claire no tenía intención de quedarse en el pueblo toda su vida, pero se sentía segura aquí. En la ciudad simplemente no podría respirar profundamente. Siempre estaría mirando hacia atrás, pensando que la estaban vigilando. Temería el golpe en la puerta o la llamada telefónica. Un mes después, Claire recibió un nuevo encargo por correo: diseñar un proyecto de interior para un estudio de apartamento. La cliente, una mujer educada llamada Rebecca, hizo un pago inicial ese mismo día. Claire le pidió que enviara el plano del apartamento y el alcance del trabajo, deseando comenzar a trabajar. Sin embargo, la cliente no tenía prisa por hacerlo. «Podríamos reunirnos para que puedas revisar el progreso del trabajo», sugirió ella. «Trabajo de forma remota, estoy lejos de la ciudad», admitió Claire sinceramente. «¿Qué tan lejos estás? Podría enviar un coche por ti, no es un problema. También pagaré por tu tiempo». «Solo me importa el resultado», insistió la cliente. Claire prometió pensar en ello, pero aún no se apresuró a responder. No quería perder a un cliente solvente y las cosas no estaban fáciles. Sin embargo, no tenía con quien dejar a su hijo. Confiaba en su tío Charlie y su abuela Cindy también era amable. Pero no lo suficiente como para confiarles a su hijo. Un poco más tarde, la cliente se comunicó nuevamente, enviando un enlace al plano del apartamento. Claire hizo clic en él y frunció el ceño. «Está vacío aquí», respondió. «Lo siento, ese no es el enlace correcto», fue la respuesta inmediata. Sin embargo, después de eso, no hubo más mensajes nuevos. Claire intentó comunicarse con la mujer una y otra vez, pero ella guardó silencio. Pasaron un par de días. Durante la noche, la aldea quedó cubierta de nuevo por la nieve. Había tanta nieve que por la mañana, cuando Claire levantó las cortinas, vio primero un montón de nieve y luego todo lo demás. ¡Hurra! Otro día de nieve. Se alegró Stefan, que ya estaba devorando panqueques con leche condensada. ¿Cuándo vendrá el tío Charlie? Como si fuera una respuesta a la pregunta del niño, se escuchó un golpe en la puerta. Luego, en el umbral apareció Charlie cubierto de nieve y junto con él llenó la casa el olor del frío. El invitado se sacudió las copos de nieve y sonrió a los anfitriones. «Fue difícil llegar hasta aquí», admitió animadamente. «Ahora sacaré la pala y limpiaré la nieve alrededor de la casa. No se puede ni llegar al granero ni a la puerta. Primero siéntate y desayuna con nosotros», tío Charlie colocó Claire un plato limpio frente a él. Como era su costumbre, el hombre se resistió. «Primero el trabajo». «¿Qué trabajo con el estómago vacío?» «No te dejaré hasta que nos hagas compañía», demandó Claire. Charlie se rió. «Cuando frunces así el ceño, te pareces a mi Katniss. Ella también es amable por naturaleza, pero cuando frunce el ceño, da miedo». Después de desayunar,
todos se dispersaron para ocuparse de sus quehaceres. Clyde se sentó frente a la computadora, Stefan salió corriendo a jugar en la nieve y el tío Charlie se puso a trabajar. Clyde no se dio cuenta de que ya había pasado una hora. De repente, comenzó a sentirse incómoda. Se puso un cardigan sobre los hombros, sintiendo frío, miró por la ventana que podía dejar entrar aire helado, pero estaba cerrada. Clyde decidió salir y verificar cómo estaba su hijo, como si el corazón de una madre la guiara hacia el patio. La mujer salió afuera y miró a su alrededor. En ese momento, sintió como si un cubo de agua helada la hubiera bañado, estaba hablando con su hijo, John. Clyde no sabía qué le estaba diciendo al curioso y ingenuo Stefan. Pero cuando el hombre le tendió la mano, el niño la tomó en respuesta. «Stefan, no», gritó Clyde desesperadamente. Ella corrió hacia la nieve solo con calcetines de lana, sus pies tropezaron y cayó en una acumulación. Se levantó de inmediato y corrió hacia su exmarido. Él sostenía a Stefan por los hombros, agarrándolo fuertemente. El niño ya entendía por la reacción de su madre que el hombre cerca de él no era bueno. Los labios de Stefan temblaban y sollozaba. Ion, al escuchar esto, sacudió al niño. «Deja de lloriquear. Mi hijo no puede llorar». Miró a los ojos de Clyde, sorprendida. «Lo has criado como un trapo sin mí». «Devuélveme a mi hijo», susurró ella, paralizada. «No me importan tus papeles». ¿No te enseñaron que podría haber estafadores?», se burló John, satisfecho consigo mismo. Clyde apretó los dientes. Se dio cuenta de que él, John, era el estafador disfrazado de mujer contratista y ella había caído tan ingenuamente. «No deberías estar aquí, tengo una orden judicial». «No puedes acercarte a nosotros», gritó la mujer. «A la mierda con tus papeles. Actuaste como una verdadera zorra, me dejaste, nunca viniste. Te divorciaste como una rata. Mi hijo, Clyde. Voy a llevarme todo lo mío, ¿entendido?». «No, por favor», susurró la madre. John seguía hablando y disfrutando de su victoria, por lo que no se dio cuenta de cómo Charlie se acercaba sigilosamente hacia él. Sus grandes manos, enfundadas en guantes rotos, agarraban una enorme pala de nieve. El rostro de Charlie estaba inusualmente severo y decidido. Clyde fue la primera en notarlo y se quedó paralizada. Temía delatarse con una mirada o un suspiro. «También volverás a mí si quieres estar cerca de tu hijo», decía John. «Y entonces, querida, te mostraré la diferencia entre cómo vivías antes y cómo vivirás ahora». ¿Pensaste que era un tirano? No, cariño, pero ahora lo seré, ¿por qué? Ion no tuvo tiempo de terminar. Charlie, con un rápido movimiento de la pala, golpeó al malhechor en la nuca. Ion gimió, soltó a Stefan, quien corrió hacia su madre. Charlie, sin darle tiempo al hombre para reaccionar, se abalanzó sobre él, tirándolo de cara a la nieve. De dónde sacó tanto poder el vagabundo, ni él mismo lo sabía. Parecía que su ira lo alimentaba, especialmente al ver que el hombre intentaba robar a Stefan de su madre. «Suéltame, bastardo», gritaba John, ahogándose en la nieve. «Te soltaré seguro». «La policía vendrá y te soltaré», gruñó el anciano. Entonces llegaron los vecinos. La señora Cindy, que observaba la escena desde la ventana, gritó a todo pulmón. «¡Alarma! Quieren secuestrar al niño. Llamen a la policía. Corran por el oficial de policía». El pueblo cobró vida, la gente se apresuró. Alguien corría con una pala,
otros con horquillas. Pronto, John fue atado y llevado lejos. Prometieron a Clyde que lo encerrarían por mucho tiempo esta vez. Para entonces, la abuela Cindy ya estaba contando a todos sobre el acto de Charlie. Para la noche, el marginado y paria se había convertido en un héroe. Charlie ni siquiera entendía cuando todos comenzaron a sonreírle, estrecharle la mano y abrirle las puertas de sus hogares. Sin embargo, más que nadie, Clyde lo agradeció. Lo abrazó fuertemente, llorando en su pecho. «Todo estará bien, hija». «Todo ha pasado», susurró él en su oído. Desde entonces, vivieron los tres juntos. Los lugareños los ayudaron a arreglar la casa. Más tarde, Clyde y Stefan regresaron a la ciudad, ya que el niño necesitaba ir a la escuela. El tío Charlie se quedó en el pueblo, en su casa. Clyde y su hijo lo visitaban con frecuencia y pasaban los meses de verano en el pueblo. Más tarde empezaron a venir juntos con Dion, el nuevo esposo de Clyde y padrastro de Stefan. Y 2 años después, llegó una hija a sus vidas. Cuando el tío Charlie supo que habían llamado a la niña Katniss, se puso a llorar. Su vida se arregló, se volvió tranquila y pacífica. Clyde entendió algo muy importante: no se puede juzgar por las apariencias. A veces una mano bonita puede golpearte sin miramientos, mientras que una mano sucia con un guante roto puede salvarte.